Pues hoy continuamos nuestras reflexiones sobre las Sagradas Escrituras, repasando brevemente lo que ya hemos tocado. Hemos hablado de que somos un pueblo de este libro, pero que no es un libro que cayó del cielo, sino que fue forjado y producido por una variedad de personas a través de la historia, con problemáticas de manuscritos y de traducciones para que pudiera llegar a nuestras manos en la forma en que la tenemos. Hablamos de cómo la Biblia no es un libro, sino una biblioteca de libros, una antología de muchas formas de literatura, escritos a través de siglos por varios autores, y que no habla con una sola voz, sino que habla con múltiples voces a través de la historia, con el mismo interés de presentar la experiencia de un pueblo buscando a Dios y un Dios que busca a su pueblo. La semana pasada hablamos de cómo la Biblia es un testimonio que se desenvuelve a través de la historia y que por eso hay opiniones tempranos o principiantes sobre cuestiones como la violencia, que ahora, en el tiempo de Jesús, fueron expresados en una forma muy distinta. Hubo un desarrollo de la comprensión del pueblo y lo que ellos entendieron que Dios esperaba de ellos. Y que es importante para nosotros mirar hacia dónde está apuntando la Escritura. Porque cualquier fulano puede escoger un texto de los años principiantes para justificar su violencia si quiere. Pero la dirección del testimonio es hacia el amor, aún para los enemigos. Hoy quiero hablar de la Escritura como un libro autocrítica, una historia autocrítica. ¿Qué significa eso? Significa que es una historia que habla de los defectos de su pueblo y sus líderes, y no solamente de las grandezas y las cosas buenas que han hecho. Y el carácter de ser una historia autocrítica es algo que es único entre la historia de las civilizaciones antiguas y que da a nosotros una pista importante para reflexionar sobre nuestras propias vidas también. Yo no sé mucho de la historia de todas las naciones del mundo, pero como estudiante en esta nación, durante mis años primarias y secundarias, yo aprendí una versión de la historia de los Estados Unidos que en gran parte celebró todas las victorias y todas las grandezas y maravillas de esta sociedad. Ganamos la revolución, ganamos la guerra contra España, ganamos la guerra contra Francia, ganamos la guerra mundial, las dos guerras mundiales. Nosotros éramos una luz de libertad para todo el mundo, todo el afán para todo lo bueno que hemos hecho. No aprendí mucho de la época de los esclavos. No aprendí nada de la época de racismo que seguía después de que los esclavos fueron liberados. No aprendí nada sobre el abuso de la gente indígena. No aprendí muy poco sobre las luchas para derechos civiles de los negros, los latinos, las mujeres, y nada sobre la lucha de derechos civiles de la gente homosexual. Grandes huecos en mi aprendizaje, porque los Estados Unidos, como muchas, sino todas las naciones, quiere dar la primera y mejor fachada de su historia cuando lo enseñan a sus integrantes.
Pero era una historia deshonesta. Hasta la universidad comencé a leer las historias de el abuso y destrucción de los pueblos nativos. Hasta la universidad, hasta seminario, cuando fui a ver a Colonial Williamsburg, un lugar que celebró y recrea la vida colonial en los Estados Unidos. El año antes de que yo fui a visitar, que era 81, 82, algo así, ellos comenzaron a tener una gira sobre la vida de los esclavos dentro de esa colonia. Pero por 3, 4 décadas no habían ni hablado de la historia de los esclavos en ese año. Muy tarde en mi vida descubrí la historia negra, se podría decir, de nuestro país, el lado oscuro de nuestro país y su comportamiento. El problema que existe cuando no hablamos honestamente sobre nuestra historia, sea como nación o como persona, cuando queremos enterrarla o negarla o pretender que nunca sucedió, es que manifiesta su dolor y su herida en otra forma. La negación del racismo como un aspecto fundamental de la historia nuestra está ahora explotando otra vez, porque nunca lo hemos admitido y sanado como debemos hacer. La negación de la historia de la opresión de mujeres sigue teniendo poder y fuerza, porque todavía las mujeres en nuestra nación no ganan igual pago por igual trabajo. Si no sanamos las heridas del pasado, admitiéndolos y siendo honestos sobre ellos, jamás vamos a poder superarlas, sino vamos a seguir transmitiendo el mismo error a las siguientes generaciones. Por eso es sorprendente cómo la historia de Israel habla no solamente de sus victorias y alcances, sino de sus fracasos y estupideces también. Ejemplos. En los textos que di como tarea para esta sermón, hay varios que mencioné, comenzando con Abraham y Sara, los fundadores del pueblo de Dios, ¿verdad? Los que fueron llamados y que respondieron a la llamada de Dios, dejando su familia para buscar otro lugar. Pero en el camino, Abraham y Sara, por cuestiones de miedo, tratan de engañar al rey de uno de los pueblos, diciendo que Sara no era esposa de Abraham, sino su hermana. Entonces Sara fue tomado, porque era bonita, evidentemente, por el rey de ese país y comenzó a tenerla como esposa, pero era la esposa de Abraham y todo fue mal con ellos. Abraham no era un hombre perfecto y la escritura lo habla, lo dice. Rebeca y Jacobo, su hijo, decepcionan al hijo mayor de los dos gemelos, haciendo todo un plan para decepcionar al esposo de Rebeca y el papá de Jacobo. Una decepción que forja una identidad para el pueblo de Israel y da la bendición a Jacobo cuando debía de haber caído a su hermano Esaú. Tenemos la experiencia de David, el rey más celebrado de Israel, y su fracaso con Bathsheba.
tenemos también en el récord de los profetas textos sumamente críticas del liderazgo de Israel, tanto religioso como político. Hay un texto en Ezequiel, capítulo 34, que está fortísimo en su crítica de los líderes. Y voy a leer un trocito para que escuchen cómo preservan no solamente sus buenos, pero los malos. El Señor me dirigió la palabra, hijo de hombre, profetiza contra las ovejas de Israel. Primeramente profetiza contra las ovejas. Y dice, ay de ustedes, pastores de Israel, que tan solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Está hablando a los líderes, ¿no? Los líderes políticos y religiosos, que en lugar de cuidar al pueblo, están cuidando a sí mismos, ¿verdad? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. No fortalecen a la oveja débil, no cuidan de la enferma, ni curan a la herida. No van por la descarriada, ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado por falta de pastor. Son palabras fuertes, dirigidas directamente a los líderes de su tiempo. Y no como otras naciones que ponen a un lado la crítica y celebran todo lo que han hecho sus líderes. La sabiduría del pueblo de Dios era preservar la crítica, para que no tenemos la mala impresión de que somos pueblo perfecto, sino pueblo defecto. Pueblo con defectos, pueblo que necesita sanación, pueblo que necesita la ayuda de Dios. Y no termina con el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento, la historia de los discípulos y la historia aún de Jesús, preserva también elementos de los defectos de los discípulos. En Mateo, Pedro escucha a Jesús hablar de su muerte y dice, no, maestro, imposible, no vas a morir. Y Jesús entonces regaña a Pedro y dice, Satanás, sal de mi camino. Pedro no comprende lo que Jesús entiende y necesita vivir. Los discípulos corren a los niños. Jesús no quiere niños alrededor de él. Y Jesús dice, vengan acá, niños. Ustedes, despreciados por muchos, también merecen la bendición de Dios. Y les da la bienvenida. Los discípulos, Pedro, en nombre de los discípulos, rechaza el lavar de sus pies por Jesús. Tú eres mi maestro, no me vas a servir. Y Jesús otra vez tiene que regañar a Pedro. Hijo, cabeza de piedra, si no te lavo, no serás limpio. Tengo que enseñarte que ser un líder significa servir, no dominar. Y el texto que tenemos hoy, cuando Santiago y Juan, uno de los preferidos de Jesús, podemos decir, Pedro, Santiago y Juan, eran los tres que siempre andaban en las cosas extras, ¿no? La transfiguración y varios de los otros experiencias especiales. Pedro, Santiago y Juan tuvieron un lugar especial. Pues en Marcos son los dos hermanos que vienen a Jesús y piden que, Señor, cuando llegues a tu reino, queremos nosotros tener las dos posiciones de más influencia. Y Jesús los mira seguramente, deseando tomar sus cabezas. ¡Pah!
no han escuchado nada de lo que estoy enseñándoles a través de todo este tiempo. Estúpidos. Los que tienen poder en el mundo quieren usarlo en una forma soberbia. Si quieres ser un líder en mi comunidad, debes servir a los demás. No pedir posiciones de influencia. Pero más sorprendente aún para mí es un texto de Mateo, capítulo 15, versículos 21 a 28. Y es un texto que habla de las limitaciones de Jesús. Preservada para nosotros en este relato. Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Y una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Una mujer no del pueblo de Israel, una mujer de otra religión, una mujer de otra raza, una mujer de otro pueblo que viene pidiendo ayuda. Jesús no le respondió palabra, así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: despídela, porque viene detrás de nosotros gritando, como los niños otra vez, ¿no? No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. Entonces Jesús vuelve a esta señora y dice: no te voy a ayudar, porque Dios me envió solamente a las ovejas de Israel. Y la señora tiene la capacidad de enfrentar y confrontar a la mal orientación de Jesús. Y dice: la mujer se acercó, arrodillándose delante de él, y suplicó: Señor, ayúdame. Y él le respondió: ¿no está bien quitarles el pan a los hijos y echarse a los perros? Jesús aún diciendo a ella: eres una perra. ¿Y cómo responde ella? Sí, Señor, humildemente. Sí, Señor, pero, ahí está, pero, hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús es transformado. Dice: wow, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese momento quedó sana su hija. Esa mujer abrió el horizonte de Jesús. El texto manifiesta que Jesús tenía una idea cerradita aún de su propia misión. Y esa mujer, por insistir y por mostrar su fe, abrió el horizonte de Jesús. Un horizonte que nunca cerró después. Un horizonte que ayudó a Jesús y después sus discípulos verse no como una religión judía, sino una religión global para todo el mundo. Ver nuestros errores y fallas, ser honesto con las debilidades de nuestra vida, integrarlas a nuestro propio entendimiento de quiénes somos, es la única manera de poder transformarlas y no transmitirlas a siguientes generaciones. Y es igual para nosotros como individuos, como para pueblos y naciones. Todos hacemos errores, todos tenemos heridas, pero hay unas tentaciones fuertes
con esas experiencias. Una es esconderlo. Otra es negar que es verdad. Y otra es decir mentiras para cubrir la verdad. Y si caemos en estas tentaciones, indudablemente, como el racismo de nuestra nación que sigue siendo transmitido, los dolores y fallas de nuestras vidas vamos a seguir transmitiendo a las generaciones que nos siguen. Pero si tenemos el valor de descubrir lo que se ha escondido, de admitir la verdad de nosotros mismos y de ser honestos con nosotros mismos y con otros acerca de nuestras fallas. Ahí entonces el camino se abre para una vida transformada, una vida íntegra, una vida sana. El texto que tenemos nos invita por la forma en que se presenta la historia de Israel. Nos invita a nosotros también vivir honestos y transformados y no reprimidos y mentirosos, con respeto a nuestras fallas y nuestros errores. Que Dios concede a nosotros la gracia de poder tener ese valor. Oremos. Señor, ayúdanos a tomar el ejemplo de tu Sagrada Escritura, que manifiesta con tanta claridad las debilidades junto con las fuerzas. Ayúdanos a tener la misma honestidad que este texto demuestra, para que seamos un pueblo sano e íntegro, transformados y transformadas. En tu nombre te lo pedimos.